Buenas noches a todos. Hoy quiero hablarles sobre cómo un problema común como la falta del alumbrado público se convierte en una política pública y cómo podemos analizar este proceso. Primero, las fases iniciales de la política pública, pues aquí todo empieza como un problema, como las calles oscuras, las luminarias rotas y lo más importante, la inseguridad. Luego necesitamos definir este problema, como cuántas luminarias están dañadas, dónde están las zonas más afectadas y qué consecuencias tiene esto, pues los accidentes y el aumento de la delincuencia. Pues lo crucial es la agendación, cómo este problema llega a ser una prioridad para el gobierno local. Después se formulan posibles soluciones y aquí es donde se elige la concesión del servicio. Finalmente las autoridades toman la decisión formal de implementar esta concesión. Aquí también profundizamos en cómo el problema del alumbrado llegó a la agenda. No es algo que pasa por arte de magia, pues hay varios factores que lo juntan. Obviamente las calles oscuras son la evidencia del problema, pero aún más importante es la percepción de la inseguridad que esto genera en los barrios. Luego tenemos las quejas y reportes de la comunidad que ejercen presión sobre el gobierno. Y sin olvidar el poder que tienen las redes sociales, donde la gente se queja, denuncia y exigen las soluciones. Al final el gobierno local tiene que responderle a esta demanda visible para evitar problemas políticos. Otra cosa se podría haber influido son el aumento repetitivo de la delincuencia, la presión de grupos vecinales, la cobertura de los medios e incluso la cercanía de una elección. ¿Por qué se obligó la concesión de servicios? Porque antes se analizaron otras opciones, como que el municipio invirtiera directamente o mejorara el mantenimiento o contratar empresas de forma puntual, pero para cada opción se evaluó el costo, el tiempo, la capacidad del municipio, el impacto y los riesgos. La concesión probablemente se eligió porque el municipio tiene muchos recursos para invertir directamente. Se esperaba que una empresa privada fuera más eficiente y se transfirieran algunos de los riesgos a esta empresa. Claro, también implicaría definir los detalles de la concesión, cuánto durará, qué áreas cubriría, qué obligaciones tendría la empresa, cómo se pagaría y cómo se controlará. Finalmente, la teoría de Kingdon nos ayuda a entender esto. Según Kingdon, hay tres corrientes que deben unirse, pues la corriente del problema, aquí la conciencia que hay calles oscuras e inseguras, la corriente de políticas policy, que existen soluciones viables como la concesión, y la corriente de la política política, un clima político favorable con presión ciudadana y voluntad del gobierno. Cuando estas tres corrientes convergen, se abre una ventana de oportunidades para que el problema entre en la agenda y se adopte la solución, y alguien, puede ser un emprendedor de política, tiene que aprovechar esta ventana. En resumen, el alumbrado definitivamente se convierte en una política pública gracias a la presión ciudadana, la necesidad de una solución y la convergencia de estas corrientes según Kingdon. Bueno, ahora quiero explicarles quiénes fueron los actores que realmente impulsaron que este tema del alumbrado público entrara en la agenda del municipio y cómo se abrió la oportunidad para que la política avanzara. ¿Cuáles fueron los actores que impulsaron la agendación? En primer lugar, la comunidad tuvo un papel clave. Fueron los reportes, las quejas y las solicitudes constantes las que empezaron a mostrar que el problema del alumbrado ya no era algo menor, sino una necesidad urgente. Esto fue muy importante porque permitió que el tema empezara a escalar. Luego entra la alcaldía municipal, que recogió estas inquietudes y comenzó a revisar opciones para solucionarlo. El consejo municipal también tuvo un rol importante porque es el que avala las decisiones, los acuerdos y la inclusión de estas necesidades dentro del plan de desarrollo. A esto se suman los medios locales, que ayudaron a visibilizar la situación mostrando sectores a oscuras y relacionándolo con temas de inseguridad. Esa presión mediática también ayudó a que la administración priorizara el tema. Gracias a todos estos actores, el resultado fue que el problema del alumbrado se volvió un asunto prioritario y quedó incluido formalmente en el plan de desarrollo municipal. Ahora hablemos de Kingdon y la ventana de oportunidad. Ahora bien, si vemos este proceso desde lo planteado por Kingdon, podemos entender claramente por qué la política avanzó. Según este autor, las políticas solo salen adelante cuando coinciden tres cosas: el problema, la solución y el ambiente político. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí. Primero, había un problema evidente que era la mala iluminación y la sensación de inseguridad que esto generaba. Después, ya existía una solución posible, que era modernizar el sistema del alumbrado a través de una concesión. Y por último,
El contexto político era favorable, porque la administración tenía interés en mostrar avances rápidos y visibles en la ciudad. Cuando estas tres cosas se alinean, se abre lo que Kingdom llama una ventana de oportunidad, que es justamente ese momento en que las condiciones permiten actuar, y eso fue lo que permitió que esta política finalmente se impulsara y comenzara su implementación. Resumiendo, el impulso vino tanto de la ciudadanía como de las instituciones, y el momento político permitió que la propuesta avanzara. Esa combinación fue clave para que la modernización del alumbrado se convirtiera en una prioridad real para el municipio. En esta parte del trabajo hablaré sobre la formulación de la política pública de alumbrado en el municipio del Banco Magdalena. Una vez que el problema del mal estado del alumbrado fue reconocido por la comunidad y entró en la agenda pública, la alcaldía inició la fase de formulación. Lo primero fue realizar un diagnóstico técnico del sistema de alumbrado, donde se identificaron las principales fallas y las limitaciones financieras que impedían una solución directa por parte del municipio. Ante esta realidad, se evaluaron diferentes alternativas y se decidió que la concesión del servicio era el mecanismo más viable. Esta opción permitiría modernizar la red, instalar luminarias más eficientes y garantizar el mantenimiento continuo sin comprometer los recursos del municipio. En este proceso participaron varios actores institucionales, que fue la alcaldía, la cual lideró todo el procedimiento, la oficina de planeación, que es la encargada de los estudios técnicos, el consejo municipal, que respaldó la propuesta mediante el acuerdo 018 del 2016, y la empresa concesionaria, que es la responsable de la ejecución y la operación del servicio. Por otro lado, la participación ciudadana se mantuvo, aunque más en un papel consultivo. La comunidad aportó insumos a través de reportes y solicitudes, pero las decisiones técnicas y administrativas quedaron en manos de los actores institucionales, los cuales fueron nombrados anteriormente. En un pequeñito resumen de todo lo que he mencionado, la formulación de esta política combinó el análisis técnico, la búsqueda de sostenibilidad financiera y la respuesta a una demanda ciudadana legítima. Fue un proceso que demostró cómo la coordinación entre las instituciones y la comunidad puede generar soluciones viables para mejorar la calidad de vida y la seguridad del municipio. La comunidad lo señaló varias veces, tanto en redes sociales como en las reuniones con las autoridades locales, lo que aceleró de cierta manera la urgencia en el actuar. Y por último, algo que pesó mucho fue el impacto en la seguridad y el bienestar. Una buena iluminación no solo mejora la visibilidad, sino que ayuda a reducir riesgos, generar confianza en espacios públicos para apoyar pues esas actividades económicas y sociales. Ese impacto pues fue positivo, un argumento pues fuerte para justificar, por decirlo así, esa política que se quería implementar. Ahora bien, al hacer una reflexión final es claro que la comunidad tuvo un papel importante, sobre todo al visibilizar el problema. Fueron los vecinos, los comerciantes y los barrios quienes insistieron en que la situación del alumbrado público pues se le diera una solución. Esta presión social pues ayudó a que el tema entrara en la agenda pública. Sin embargo, aunque la comunidad ayudó a proponer el tema sobre la mesa, el diseño técnico y la decisión final pues quedaba principalmente en las manos del gobierno municipal. Es decir, fue la formulación más institucional que participativa. Hubo consultas sí, pero no una participación constante en el proceso. Esto demuestra que aunque la política avanzó, todavía hay un reto, y es lograr que las decisiones no solo se consulten, sino que también se construyan con la gente. Y para eso sería muy valioso que existieran mesas ciudadanas de seguimiento donde los habitantes puedan revisar avances, reportar fallas y aportar de su experiencia diaria. En resumen, esta política surgió de una mezcla de necesidad comunitaria y capacidad institucional, pero su sostenibilidad dependerá de que el gobierno y la ciudadanía pues trabajen juntos en el seguimiento. Solo así se garantiza que la modernización realmente se mantenga en el tiempo y que el servicio responda a las necesidades del municipio.